El primer capítulo trata sobre el poder de la tortuga que comienza con, en el famoso libro Una breve historia del tiempo de Stephen Hawking, comienza contando una historia sobre una mujer que interrumpe una lectura proclamando que ella sabe más. Ella declara que realmente el mundo es un disco descansando sobre la espalda de una tortuga gigante, pero las demás personas se preguntaban, ¿en qué descansa la tortuga? La historia simboliza el problema esencial que enfrentan todos aquellos que buscan la última respuesta al final del universo de la existencia física. Pero no solo basándose en las leyes que impone la sociedad o que han venido desde la historia, sino buscando la respuesta en términos de algo más fundamental. El filósofo Spinoza argumentó que no pudo haber sido de otra manera, que Dios no tuvo opción. El universo de Spinoza está soportado por la tortuga en la pura necesidad lógica. Y aún aquellos que creen en la contingencia del mundo a menudo apelan al mismo razonamiento, argumentando que el mundo es explicado por Dios y que Dios es lógicamente necesario. Pero el problema realmente es para aquellos que no creen en Dios y les cuesta eh, argumentar dicha teoría. Ellos creen en una teoría del todo que es única y fundamental en la necesidad lógica. De ahí surgió un problema en donde pareciera que la única alternativa es una torre infinita de tortugas o la existencia de una super tortuga. Pero resulta que hay una tercera posibilidad, un lazo cerrado. Hay un pequeño libro llamado Círculos Viciosos Infinitos con fotografías de anillos de gente, cada una sentada en la falda de la persona atrás y soportándola de adelante. Este lazo cerrado simboliza la concepción del universo de John Wheeler, donde la física hizo aparecer la participación del observador y esta a su vez la información y la información a la física. Básicamente es la imagen que aparece al lado derecho de la diapositiva. Resulta que para John Wheeler, él rechaza las leyes eternas, porque él dice, las leyes de la física no pueden haber existido desde siempre y para siempre. Ellas deben de haber devenido de la existencia del Big Bang. Por ello prefiere la imagen del circuito autoexcitado, donde el universo se inicia a sí mismo en su existencia con leyes y todo. Esto también surge el teorema de Gödel, el cual nos advierte del método axiomático de hacer deducciones lógicas desde presunciones dadas que no podrían proveer un sistema completo y consistente. Él considera que siempre habrá verdades que están más allá y que no pueden ser alcanzadas desde un conjunto infinito de axiomas. Bueno, ahora voy a hablar sobre el conocimiento místico. Muchos científicos pues tienen una profunda desconfianza sobre el misticismo. Esto se debe a que es el extremo opuesto del pensamiento racional, el cual es la base del método científico. El misticismo tiende a ser confundido con lo oculto, lo paranormal y otras tendencias, puesto que es algo que el hombre no ha descubierto como en sí. Para llegar al misticismo toca atravesar como una serie de sucesos. Em, Muchos pensadores como Einstein, Pauli, Schrödinger, Heisenberg, Eddington y James han adherido al misticismo. Digamos que el método científico debe ser perseguido tanto como sea posible. El misticismo no es, digamos que el sustituto de la investigación científica, sino es, pues, de la investigación científica y del razonamiento lógico, mientras que este enfoque pueda ser aplicado consistentemente. Digamos que es solamente utilizado en las partes fundamentales para las preguntas de enfoque. Eh, la expresión experiencia mística hace relación a la meditación. Es a menudo usado por la gente religiosa o aquellos que practican pues, la meditación. Estas experiencias son sin duda suficientemente reales para aquellas personas que lo han experimentado. Dicen que no se puede expresar en palabras,
Los místicos frecuentemente hablan de una sensación sobreacogedora de estar con una presencia, ya sea un dios, el universo, naturaleza. Eso depende del enfoque que la persona haga con el misticismo, o sea, su relación entre el dios y la persona que llega a lograr esto. Además de esto, el misticismo tiende a tener una sensación interna de paz o una inquietud gozosa y compasiva que yace más allá de la actividad de mentes ocupadas. Pues así lo describió un físico y además Einstein habló del sentimiento de religión cósmica, pues que inspiraba sus reflexiones sobre el orden y la armonía de la naturaleza. Algunos otros científicos como Brian Josephson y David Bohm creían que introspecciones místicas regularmente alcanzadas por prácticas de la meditación silenciosa. Entonces, para lograr el misticismo, estos científicos decían que el silencio era una gran oportunidad para alcanzar ¿qué? El misticismo. Para concluir con el conocimiento místico, hay que hablar sobre su esencia. Esto digamos que es un tipo de atajo a la verdad directo e inmediato con la última realidad percibida. Pues de acuerdo con Rudy Rucker, el misticismo central y su enseñanza es que la realidad es uno, es decir, que la práctica del misticismo consiste en encontrar vías de experimentar esta unidad directamente, puesto que el misticismo no es un proceso. Entonces, al final del conocimiento místico se logra o de golpe, es decir, de inmediato, o no se logra nada, absolutamente nada, puesto que no es un proceso gradual. Entonces, esto quiere decir que Rudy Rucker, su teoría dice que la realidad es uno, lo cual sería cierto, puesto que si no se llega el contacto directo con algún dios o alguna deidad, más allá como, no sé, la naturaleza, el silencio o cualquier otro aspecto, pues no se lograría alcanzar el conocimiento místico. En la sección de infinito, básicamente el capítulo comienza haciendo un comparativo entre las religiones. Eh, en las religiones occidentales tienen una larga tradición en identificar a Dios con el infinito, mientras que la filosofía oriental buscaba eliminar las diferencias entre el uno y el muchos e identificar el vacío y el infinito, o sea, era cero o infinidad, e infinidad. Cuando los primeros pensadores cristianos como Plotinius proclamaron que Dios es infinito, estaban preocupados en demostrar que Él no estaba del todo limitado. El concepto matemático de infinidad para esa edad era un poco vago. Se creía generalmente que infinidad era un límite hacia el cual tendía una numeración, pero que en realidad era inalcanzable. Aquino, quien concibió a Dios una naturaleza infinita, no estaba preparado para aceptar el término infinidad y él decía, ¿cómo un Dios omnipotente pudo haber hecho algo absolutamente ilimitado? Para el siglo XIX, el matemático Georg Cantor, mientras investigaba un problema de trigonometría, finalmente tuvo éxito en proporcionar una demostración lógica y rigurosa de la autoconciencia del infinito real. Y allí surgió una pregunta: si el infinito pudo ser hecho y manipulado usando el pensamiento racional, ¿abre esto el camino a entender la explicación última de las cosas sin necesidad del misticismo? Pues no, no lo hace. Una de las sorpresas del trabajo de Cantor es que no solo había un infinito, sino había muchos. Por ejemplo, el conjunto de todos los números enteros o de los fraccionarios. Ambos son infinitos. La clase de todos los conjuntos posibles ha sido llamado el absoluto de Cantor. Pero incluso para los límites de Gödel, no se puede conocer el absoluto de Cantor o otro cualquier absoluto por medios racionales. Esto debe autoincluirse en su explicación. El último ítem del capítulo es ¿qué es el hombre? Entonces, Freeman Dyson dijo una frase que era, no me siento como un alienígena en este universo.
Tema central principal de este libro es que a través de la ciencia nosotros, los seres humanos, somos capaces de aprender algo de los secretos de la naturaleza. Hemos descifrado parte del código cósmico, porque podría ser el Homo sapiens, debería cargar la chispa de la racionalidad que provee la llave del universo. Es un profundo enigma, puesto que la evolución del hombre se, pues, ha sido origen desde el Homo sapiens hasta llegar a la humanidad. Nosotros que somos niños del universo, es decir, como un paradigma o como una relación, es como el polvo de estrellas animado, puesto que polvo, polvo fuimos, polvo seremos. No obstante, reflexionar sobre la naturaleza del mismo universo, aún hasta el extremo aún hasta el extremo de las reglas con las que funciona. Hemos tenido una conexión a esta dimensión cósmica en un misterio, pero pues esta conexión no ha sido negada. Por ello, nos preguntamos dos cosas. ¿Qué significa esto y qué es el hombre para ser parte de este privilegio? No se puede creer que nuestra existencia en este universo sea fortuita. Nosotros vinimos a algo, nos vinimos al mundo para algo, para llegar a algún criterio, a ser mejor persona. Eso depende pues del pensamiento lógico de cada persona. O también podemos ser un accidente en la historia, un bache incidental en el gran drama cósmico. Estamos involucrados demasiados íntimamente. Las especies físicas como el Homo pueden no significar nada, pero la existencia de la mente en algunos organismos sobre algunos planetas del universo es seguramente un hecho fundamental significado. Es decir, que el cuerpo como tal no importa, pero las mentes que llevamos cada uno, eso es un gran avance en la ciencia y y en el pensamiento cósmico. Entonces ahí es la relación a la que uno quiere llegar. A través de los seres conscientes, pues el universo ha generado autoconciencia de esto. Y esto no puede ser pues un detalle trivial o un subproducto menor de fuerza sin un propósito y sin un sentido. Ahí está la verdadera razón del por qué nosotros estamos aquí y para qué vinimos a este mundo. Para terminar, la respuesta a nuestra pregunta problema de ¿existe realmente un misterio al final del universo según el libro La mente de Paul Deville? Pues en tanto insistamos en identificar el entendimiento con una explicación racional, desde las clases de cosas familiares en la ciencia, terminaremos inevitablemente con el problema de la tortuga, de la regresión infinita, de una supertortuga misteriosamente autoexplicativa o un anillo inexplicable de tortugas. Resulta que siempre habrá un misterio al final del universo.